A lo que vinimos, El reino, de Emmanuel Carrere. Vamos a hacer una precisión sobre el título del libro. El reino se refiere al reino de Dios en la tierra. Punto. A eso se refiere. Lo digo por si al ver el título y no leemos la contraportada, que es donde más o menos nos explica un poquito, siempre nos explica un poquito que nos vamos a encontrar en la novela, o en el libro, porque lo de la novela ya lo veremos. Pues yo creo que es la explicación más sencilla, se refiere a eso. En un principio tiene un primer capítulo en el que es de corte autobiográfico. Él nos va a contar que era un cristiano practicante y de dónde le viene ese cristianismo, el desarrollo de ese cristianismo o el desarrollo de su formación como cristiano practicante. Incluso él se casa por la iglesia, iba a misa, en fin, es un cristiano practicante. Un cristiano que se hace preguntas, sí, y aquí lo vamos a ver, pero diríamos que es un hombre de fe. Lo que ocurre, bueno, estamos, claro, como siempre, resumiendo mucho el libro, ¿no? Lo que ocurre es que en un momento dado entra en crisis. Esa fe entra en crisis y es cuando decide ponerse a escribir este libro, pero que, ojo, este libro no es fruto de repente un calentón de he perdido la fe o mis dudas me han llevado a perder la fe y entonces tengo que a ver dónde encuentro el camino. No es este tipo de libro, ¿eh? O sea, no decir, bueno, entonces esto es como resultado de un mal momento, ¿no? En el que queremos exorcizar los demonios, digámoslo así, y entonces escribimos el libro. No, el libro es muy reposado porque tarda años en escribirle. Él lo cuenta aquí. Él además siempre cuenta que ha tomado notas. Es que no recuerdo ahora si además tenía sus diarios, pero sí que tenía muchas notas tomadas y recurre a esos diarios, a esas notas que tiene sobre su proceso en la época en la que era una persona practicante dentro del cristianismo, incluso, no sé si lo he dicho antes, pero bueno, se casa incluso por la iglesia, por un rito católico de Oriente, curiosamente, pero se casa por la iglesia, en fin, iba a misa, en fin, usaba el rezar como una forma también de comunicarse, no sé si con Dios o de expresar su fe. O sea, era un cristiano absolutamente practicante que de repente empieza a generar dudas y, digámoslo así, pierde la fe. Pero, digo, el libro es producto de una muy larga reflexión porque tarda años en escribirle y además no lo hace llevado solo por ese momento de duda o que se siente, no sé, como despechado por haber perdido ese camino, ¿no? No, en absoluto. Y él además, una de las cosas que cuenta es que trabaja en una edición de los evangelios, trabaja en la traducción de esa edición de los evangelios, etcétera. O sea, muchos años de reflexión le lleva a este libro. El segundo capítulo, que es este es el capítulo de presentación en el que él habla de esto y por qué va a escribir este libro. Y el segundo y el resto del libro lo va a dedicar al Nuevo Testamento, al estudio, análisis, etcétera, del Nuevo Testamento. Pero curiosamente, este capítulo que comienza ya este análisis que va a durar a lo largo de todo el libro, curiosamente no le va a empezar por los evangelios. Lo normal cuando uno lee el Nuevo Testamento, bueno, yo pienso que es lo normal, ¿no? Pero
además suele ser lo lógico cuando hablas empiezan leyendo los evangelios, luego ya se pasa a los Hechos de los Apóstoles, se pasa a las epístolas y bueno, se acaba con el Apocalipsis, ¿no? Pues él no, él comienza por los Hechos de los Apóstoles y las epístolas. Ahí es lo que comienza por ahí. Y dentro de los Hechos de los Apóstoles y las epístolas hay dos figuras en las que él centra su estudio, una principal, que es San Pablo, claro, y la otra Lucas, San Lucas, el evangelista, él dice, pero que él considera que San Lucas no solo es el autor del Evangelio de Lucas, sino también de los Hechos de los Apóstoles, porque, según él, San Lucas no deja de ser más que un secretario de San Pablo, y que va reflejando estos hechos y los va tomando nota y los va contando, etcétera, ¿no? Y que lo va a hacer a su modo y manera. Entonces, estas dos figuras son centrales. Nos va a hablar no solo de su actividad como, digamos, misionera, por supuesto San Pablo, que es el que extiende la Iglesia, sobre todo por lo que se considera él el mundo pagano, vamos a decirlo así, o el mundo romano, y bueno, sus enfrentamientos con otros apóstoles, sobre todo con Pedro y con Santiago, bueno, que esto ya también es conocido, bueno, en fin, esto está recogido, pero se va a centrar mucho en la figura de San Pablo, y ya digo, y de Lucas, sobre todo estos dos. De los hechos, de las epístolas y los hechos, ahí sí va a llegar ya a los evangelios, al evangelio de Marcos, de Mateo y Lucas, y luego al evangelio de San Juan, que le considera pues como una pieza suelta, digámoslo así, como un evangelio especial. Nos va a intentar decir quién son estos autores. Bueno, él mantiene, y dice que los estudiosos mantienen que los evangelios son producto de muchas manos. O sea, no solo fue una persona que... No podemos tener la idea esta de una persona que redactó el Evangelio él solo. No, son producto de muchas manos. Lo que ocurre es que dice que sí, posiblemente, que es el caso de Lucas, si haya un recopilador, una mano final, el que al final lo acaba narrando esto, ¿no? Entonces, bueno, nos va a decir esto, quién son los autores, cuáles son sus fuentes, y va a comparar los evangelios, y bueno, y dentro de sus fuentes nos va a hablar también de este famoso Evangelio Q, que cree que es una fuente original de todos estos, pero que aún no se ha descubierto. De todo esto también no lo va a contar. Y al final, bueno, en esto también de quién fueron los evangelistas está Juan que le trata aparte, ya digo, porque ya dice que el Evangelio de Juan es un evangelio diferente, que posiblemente hubo dudas en incluirle en el propio canon de los evangelios. Y claro, dice, pero San Juan, ¿quién es? Porque hay varios Juan en los que nos encontramos. San Juan es el mismo San Juan, por poner un ejemplo, es el mismo San Juan, el San Juan del Evangelio, que el San Juan del Apocalipsis. Estos dos, si son los mismos o son diferentes, son también el mismo que a San Juan, que se refiere como el discípulo amado. Entonces, bueno, todo esto también no lo tratan. Esto es toda la trama del libro, ¿no? Pero él lo va a hacer, no solo nos va a relatar estos hechos a su modo y manera, lógicamente, ¿no? Haciendo pues su narración, sino que va a hacernos comentarios. Esto es lo que enriquece mucho el libro, claro, va a hacernos comentarios, análisis, va expresando opiniones no solo suyas, sino de otros pensadores o estudiosos, hace sus propias interpretaciones y va sacando sus propias conclusiones. Además, todo esto pues lo enriquece con su biografía, sus hechos de su vida, también nos va contando. Usa también las películas para ilustrarlo, películas, cómics, novela, mucha también la literatura, en fin. Ya digo, él
de alguna manera va a fabular, va a guionizar, va a dramatizar todo esto. Claro, lo que decíamos al principio, yo decía novela, pero es que claro, es difícil de determinar qué es el libro. En Emmanuel Carrera es difícil siempre, porque claro, mezcla la novela con el ensayo, con la autobiografía, hace una mezcla, entonces en sus libros no sabe si decir, esto es un ensayo, pues no, pero ensayo completo no, porque ya decíamos que también fabula, también guioniza, también, etcétera. Pero gran cantidad de sus páginas prácticamente es un ensayo. Entonces, digamos, por eso digo el libro. Yo creo que, voy a decir que es una novela, pero bueno, tiene toda esta mezcla de géneros que es lo que enriquece mucho su literatura y le hace que sea tan original, y a mí es un autor que me gusta mucho. Lo que busca en el libro es responder a una pregunta, es ¿qué es el reino? Y si el reino existe. Esa es una de las preguntas importantes, por eso se titula El reino, que se hace y a la que intenta encontrar una respuesta. La otra respuesta que intenta encontrar es sobre su propia creencia. Evidentemente porque de ahí nace el libro. En fin, el libro a mí me parece magnífico y apasionante de leer. Yo también reconozco que la literatura de Emmanuel Carrère a mí me gusta. Ya digo, esta mezcla que suele hacer de novela, ensayo, biografía, en fin, él, curiosamente, he leído por ahí en alguna entrevista, dice que él hace mucho que no escribe ficción, con lo cual no sé si esto no lo considera ficción. El reino, como decíamos, un libro magnífico. Hasta otra, amigos.